Sabemos que hay algunas preguntas seguramente por parte de ustedes y eso lo vamos a hacer al finalizar la exposición. También Jorge Luis va a darles algunas indicaciones con respecto al uso de la plataforma. Sabemos que muchos de ustedes, colegas, ya manejan, pero de todas maneras hay algunos que tienen dificultad, ¿no? Entonces también se irán absolviendo todas las preguntas. Bien, entonces voy a darle pase a mi colega, a Vicente. Gracias, Selvia. Con el saludo de la tarde a cada uno de ustedes, participantes en este curso. El día de hoy vamos a tratar la segunda sesión de este primer módulo. Bueno, para ello voy a compartir mi pantalla. Por favor, si me dan el permiso. Sí, ya tiene ella, puede hacerlo. Ya. Bien, vamos a iniciar entonces con esta segunda sesión del primer módulo de este curso Fundamentos de la Gestión Integral del Riesgo, Emergencias, Desastres y Adaptación al Cambio Climático. La sesión número 2 se denomina Normas y lineamientos de la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático, tanto en el nivel internacional, nacional y en nuestro sector educación. Bueno, ya los acuerdos los ha dado mi colega, la licenciada Elvia. Entonces, vamos a iniciar. El primer tema de esta segunda sesión viene a ser los objetivos del desarrollo sostenible. Bien, ¿qué son estos objetivos del desarrollo sostenible? En la pantalla podemos ver que nos dice que estos objetivos son 17. Estos objetivos se han firmado o se han acordado el 25 de septiembre del año 2015. Para ello se han reunido un grupo de líderes mundiales que han adoptado una serie de objetivos en general, esto con la finalidad de que se pueda reducir la pobreza a nivel mundial y también de que se pueda proteger el medio ambiente. Entonces, se puede observar 17 objetivos de desarrollo sostenible que están agendados en el famoso Agenda 2030. ¿Qué quiere decir? Estos objetivos se han establecido el año 2015 y tienen 15 años de desarrollo, de acción. Entonces, a ver, los objetivos que están enmarcados a la gestión del riesgo de desastres principalmente son dos. Los que están aquí en la pantalla enmarcados con un círculo de color rojo. Estos dos son los principales objetivos que se encuentran dentro de la gestión del riesgo de desastres. El objetivo número 11, que nos dice ciudades y comunidades sostenibles. ¿Qué nos quiere decir esto? Con este objetivo lo que se busca es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, sean seguros y también que desarrollen la resiliencia. El siguiente objetivo enmarcado a la gestión del riesgo de desastres viene a ser el objetivo número 13, que nos dice es la acción por el clima. Entonces, a partir de este objetivo, lo que se busca es adoptar medidas para poder combatir el cambio climático y los efectos que va a traer consigo. También podemos ver en la pantalla que se están enmarcando dos objetivos adicionales. Uno de ellos que viene a ser el objetivo número 7, que también está relacionado con la gestión del riesgo de desastres. Sin embargo, no se encuentra tan relacionado como los otros dos objetivos anteriores. El objetivo número 7 nos dice que es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos nosotros como sociedad. Y por último, el cuarto objetivo enmarcado en la gestión del riesgo de desastres viene a ser el objetivo número 9, que es industria, innovación e infraestructura. Con ello se busca construir también infraestructura resiliente, que se promueva una industrialización inclusiva.
Bien, el segundo tema viene a ser el marco de acción de Sendai. ¿Qué es el Sendai? El marco del Sendai para la reducción del riesgo de desastres se adoptó el año 2015. Antes de la acción del Sendai, en el año 1989, se hablaba del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. Es decir, que hasta ese año todavía no se hablaba de gestión del riesgo de desastres, solamente se conocía a los fenómenos naturales, se les denominaba como desastres naturales, que ahora nosotros sabemos es un término mal usado, porque los desastres no son naturales, son fenómenos naturales que originan los desastres. Entonces, a partir de este decenio, el año 1994, se evalúa este decenio internacional y entonces ya se empieza a abordar la estrategia y el plan de acción de Yokohama. El año 2000 ya se empieza a hablar de la estrategia internacional para la reducción de los desastres. Aquí la finalidad era aumentar el compromiso público y vincularlo con el desarrollo sostenible. A partir del año 2000 en adelante ya se empieza a hablar para la gestión del riesgo de desastres del desarrollo sostenible. En el año 2002 ya se empieza a hablar del Plan para el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo. Aquí ya se incluye una nueva sección sobre un enfoque integrado global y multiamenazas para tratar el tema de la vulnerabilidad y la gestión del riesgo de desastres. Hasta el año 2002 todavía no se hablaba y no se conocía la vulnerabilidad. Es a partir del año 2002 que se empieza a hablar ya de la vulnerabilidad y se empiezan a realizar estudios para poderlo incluir en la gestión del riesgo de desastres. En el año 2005 ya se firma el marco de acción de Hyogo, que tiene una duración del 2005 al 2015. Aquí ya no solamente se habla de la vulnerabilidad, sino que también ya se tocan los temas de la resiliencia. Aquí se busca ya aumentar la resiliencia de las comunidades. En el año 2015 se firma ya el marco de acción del Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Este marco de acción del Sendai identifica 4 prioridades que se deben alcanzar hasta el año 2030, que quiere decir que este marco de acción del Sendai tiene una duración de 15 años. Entonces, los 4 marcos vienen a ser, primero, comprender el riesgo de desastres. ¿Qué significa esto? Nos dice que trata de asegurar políticas y prácticas de gestión del riesgo de desastres que se van a basar en el entendimiento de las vulnerabilidades y también aquí ya vamos a hablar de la exposición al peligro y lo que se busca con esta comprensión es también aumentar el grado de resiliencia de nosotros como comunidad. El segundo o la segunda prioridad viene a ser fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar el riesgo. El tercero viene a ser invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. Claramente, en esta tercera prioridad ya nos habla de la inversión para la resiliencia, para poder nosotros responder ante algún evento adverso que se pueda presentar. Y por último, la cuarta prioridad viene a ser aumentar la preparación frente a desastres a fin de dar una respuesta eficaz y para reconstruir mejor. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña comparación de cómo es que ha cambiado a partir del año 94 que se hablaba de Yokohama, el año 2005 de la acción de Hyogo y cómo es que hemos llegado hasta la acción del Sendai. En el año 1994, todavía, como les decía, se conocía a los fenómenos naturales, se les denominaba desastres naturales. Entonces, aquí, ¿qué se hacía? Se focalizaba únicamente en el desastre y en cómo nosotros podíamos controlar estos desastres. Ahora, en la acción de Hyogo, en el año 2005, ya se empieza a hablar por primera vez del riesgo. Aquí ya se empieza a tratar a estos fenómenos o a estos desastres como riesgo. Entonces, aquí ya se empiezan a tocar los temas de respuesta y de recuperación ante la presencia de estos riesgos y también de los peligros. En el año 2015, ya con la acción del Sendai,
se empieza ya no solamente a hablar de la respuesta y la recuperación, sino también de la reducción del riesgo. ¿Esto por qué? Se ha evaluado esta acción de Yogo y se ha visto que existían algunas deficiencias y esas deficiencias estaban enmarcadas justamente en la respuesta y la recuperación, porque todos los procesos se centraban únicamente en estos dos. Sin embargo, para ya entrar a la acción del Sendai, se tiene muy en cuenta de que las acciones de reducción van a ser aquellas acciones que van a permitir a todos los estados minimizar costos. Nos va a salir, es decir, ¿no? Nos va a salir muchísimo más económico a nosotros reducir, prevenir el riesgo a tener que responder y recuperarnos a través de una rehabilitación. Bien, el tercer tema para esta tarde vienen a ser las normas internacionales. Aquí vamos a tratar los estándares humanitarios, vamos a ver el proyecto Esfera, el código de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y también vamos a hablar de las normas INE. Para empezar, vamos a hablar de los estándares humanitarios. Cuando hablamos de los estándares humanitarios, indiscutiblemente nosotros vamos a tener que hablar de los principios humanitarios. Los principios humanitarios son 4, se muestran en la pantalla. El primero, que viene a ser el principio de humanidad. ¿Qué nos dice qué es este principio humanitario? Nos dice el objetivo de la acción humanitaria es proteger la vida y la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe aliviar el sufrimiento humano donde quiera que sea necesario, sin ningún tipo de distinción. El segundo principio humanitario viene a ser la neutralidad. Los actores humanitarios no deben tomar partido en las controversias de orden político. El tercero viene a ser la imparcialidad. La imparcialidad nos dice que es la acción humanitaria que debe atender a las personas únicamente en función de sus necesidades, dando prioridad a los casos de necesidad más urgentes. El cuarto y último principio humanitario viene a ser la independencia operativa. La independencia operativa nos dice la acción humanitaria debe ser independiente de objetivos políticos, económicos, militares u otros que cualquier actor pueda tener con respecto a zonas donde se presta asistencia humanitaria. ¿Qué quiere decir? Que estos principios humanitarios se rigen para toda acción de post-desastre donde se vaya a acudir a brindar ayuda. Entonces nos dice que nosotros vayamos a una situación como esta, tenemos que asistir a todo aquel que lo necesita sin ningún tipo de distinción en el orden en el que ellos lo vayan a necesitar. Aquí vamos a ver un poco de lo que viene a ser la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el proyecto Esfera. En la diapositiva anterior veíamos los principios humanitarios. Estos principios humanitarios, así como el proyecto Esfera, la Cruz Roja y la Media Luna Roja, se basan en un documento muy importante internacional que viene a ser la Carta Humanitaria. Esta Carta Humanitaria detalla algunos aspectos de cómo es que nosotros vamos a atender a aquellas personas que se encuentran o que han sufrido algún evento adverso y han tenido consecuencias graves y necesitan ayuda. La Cruz Roja y la Media Luna Roja es una organización que pertenecen a la Cruz Roja y Media Luna Roja Internacional. La Cruz Roja nació por iniciativa de un hombre llamado Henry Dunant, quien socorrió a los soldados heridos en la batalla de Solferino en el año 1859. Cabe recalcar que esto está pasando mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, a partir de esta iniciativa, él ve que aquellas personas que acudían a las batallas necesitaban ser atendidas cuando ya ellos se veían heridos. Entonces, ¿qué hace? Él convoca a un grupo de personas voluntarias para que los pueda atender. Y no solamente atienden a las personas que pertenecían a su batallón, sino también empiezan a atender a otros soldados de diferentes batallones. ¿Y cómo se han llegado a identificar? Ellos empezaron a utilizar justamente una cruz de color rojo con un fondo blanco que lo utilizaban en uno de sus brazos, como un brazalete.
Entonces, así ellos se identificaban y decían que eran de la Cruz Roja y podían atender a cualquier persona que lo necesitaba después de las batallas. La Media Luna Roja nace como un complemento para la Cruz Roja. Si ya la Cruz Roja se centraba en atender a las personas, aquellas veces únicamente heridas en combate, la Media Luna Roja va a nacer como su complemento para que pueda atender a aquellas personas que ya no estaban en conflictos, sino aquellas personas que se encontraban en situaciones de desastres naturales, pero también no dejaban de lado a aquellas personas de conflictos armados. Sin embargo, estas personas que participaban en los conflictos armados estaban en un segundo plano para la Media Luna Roja. Hasta aquí nosotros podemos ver que la Cruz Roja y la Media Luna Roja se ocupaba básicamente en atender a aquellas personas heridas. Sin embargo, todavía no existía para aquellas personas que hayan acudido a alguna batalla o que hayan sido víctimas de algún desastre de cualquier tipo, ellos no había una manera de que después puedan tener acceso a una vivienda, de que puedan tener acceso a agua, alimentación. Entonces, ¿qué sucede? Ahí nace el proyecto Esfera, que se funda en el año 1997. ¿A partir de qué? En el año 1994, en Rumania, fallecieron más de 40,000 personas. Entonces, este fallecimiento a causa de una violencia ha llevado a un grupo de personas humanitarias, de personas voluntarias, a reunirse y a conformar este proyecto que después lo denominaron Esfera. Este proyecto Esfera en realidad está basado también en la Carta Humanitaria y aquí ya toca 4 principios fundamentales del proyecto Esfera. Toca primero el abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene. Lo segundo, para el proyecto Esfera también es muy importante que aquellas personas que han sido víctimas de cualquier desastre tengan acceso a seguridad alimentaria y nutrición. Así también, este proyecto Esfera se centra en brindar ayuda respecto al alojamiento y asentamiento de personas que hayan sido víctimas de cualquier tipo de desastre. Bien, para complementar a esas 3 normas internacionales, se suman las normas mínimas para la educación en situaciones de emergencia, que son denominadas las normas INE por sus siglas en inglés. Aquí nos dice, ¿no? Las normas son un complemento esencial a las normas del proyecto Esfera. Como ya hemos visto, en las 3 normas anteriores, ninguna de ellas toca el tema de la educación. Entonces, estas normas INE, ¿en qué se basan? Las normas INE dicen, ¿no? La educación en situaciones de emergencia garantiza la dignidad y mantiene la vida al ofrecer espacios seguros para el aprendizaje, donde es posible reconocer y brindar apoyo a aquellos niños, niñas y adolescentes que necesitan asistencia. En base a ello, nacen ya lo que viene a ser las normas INE. Bien, estas normas INE en realidad son un manual de cómo es que se debería de actuar respecto a la educación en situaciones de desastre de cualquier tipo, no solamente en situaciones de desastre que se hayan suscitado a partir de un fenómeno natural, sino también pueden ser desastres que a consecuencia de alguna epidemia, de alguna pandemia, a consecuencia de algún tipo de violencia, de algún conflicto armado. Entonces, estas normas INE son 19. Son 19 normas INE que se van a agrupar o que se van a organizar en 5 ámbitos. El primer ámbito de estas normas INE vienen a ser las normas fundamentales. Estas normas fundamentales se dividen en 3, que son las normas de coordinación, de participación comunitaria y de análisis. El segundo ámbito de estas normas INE nos van a hablar del acceso y ambiente de aprendizaje. El tercer ámbito viene a ser la enseñanza y aprendizaje. Aquí, en este manual, la norma INE nos va a decir a nosotros cómo es que debemos de adecuar nosotros tal vez la currícula educativa que tenemos actualmente, que manejamos actualmente,
y cómo lo aplicamos en una situación de desastre. El cuarto ámbito viene a ser los maestros y demás personal educativo. En este manual nosotros vamos a poder encontrar desde cómo se hace la selección y la contrata de aquellas personas que van a participar para que sean maestros, para que sean guías, para que sean acompañantes de aquellas personas que han sufrido un desastre. Y por último, tenemos el quinto ámbito que viene a ser la política educativa. Aquí nos indica cómo es que nosotros, en base a qué, vamos a formular políticas, vamos a formular normas, vamos a formular leyes para que podamos adecuarnos y poder realizar sin ningún problema nuestras actividades educativas post-desastre. Ahora, estas normas INE, este manual INE, en el Perú se ha aplicado el año 2007, después del terremoto de Pisco, se ha podido aplicar estas normas INE. ¿Cómo así? Se ha realizado la instalación de carpas que han servido como aulas de clase para aquellas personas que lo necesitaban. También se han instalado espacios para realizar soporte socioemocional a aquellos estudiantes que se han visto mayormente afectados ante el sismo del año 2007. Ahora, el cuarto tema de esta tarde viene a ser los cambios institucionales del FINADESI al SINAGER. Bien, en la pantalla estamos viendo, bueno, podríamos dividirlo en dos, ¿no? Al lado izquierdo vemos el SINADESI y al lado derecho vemos el SINAGER. ¿Qué podemos decir de esto? Hasta antes del terremoto de Huaraz del año de 1972, en el Perú todavía no se conocía ni al SINADESI ni tampoco al SINAGER. Se hablaba del SIDESI, el Sistema de Defensa Civil, cuyo ente rector venía a ser Defensa Civil y estaba dirigido netamente por las Fuerzas Armadas. Después de este sismo, para el SIDESI pasa a ser denominado SINADESI, que ya se denomina Sistema de Defensa Civil como Sistema Nacional de Defensa Civil, que sería el SINADESI. ¿Cuál era el objetivo de este SINADESI? Era, en realidad, la orientación hacia la emergencia. Y todavía, hasta el año 2011, este SINADESI, su ente rector, seguía siendo las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿qué sucede después del terremoto o del sismo de Pisco en el año 2007? Yo les decía hace un momento que la acción del SENDAI nacía para hablar en la preparación y en la reducción del riesgo. Entonces, en el año 2007, en el Perú, después de este gran sismo que ya ha sido considerado un terremoto, el Estado peruano se da cuenta de que los gastos de recuperación, de rehabilitación para las personas afectadas por este sismo ha ascendido a más de 300 millones de dólares, a más de 300.000 millones de dólares, perdón. Entonces, aquí es donde se replantea y se empieza a hablar de una nueva política de Estado, la política número 32, que ya va a incluir a la gestión del riesgo de desastres. Aquí ya se va a empezar a hablar de la preparación y de la reducción de los riesgos. Para uno de los objetivos de esta política de Estado ha sido la reducción de los gastos en la recuperación y en la rehabilitación post-desastre. Es así que en el año 2011, a través de la Ley 29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Y este de aquí ya está presidido, o su ente rector viene a ser la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, en el año 2012 ya se habla de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Como le decía, esta política viene a ser la política número 32. En el año 2013 ya se empieza a hablar de los lineamientos que definen el marco de responsabilidades en gestión del riesgo de desastres.
Esto en los 3 niveles de gobierno, cabe decir, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Para el año 2014 ya se tiene un Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y bueno, a partir del año 2011 en adelante, al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ya se empiezan a incluir diferentes tipos de profesionales que van a aportar conocimiento, van a aportar ayuda para que se pueda reducir estos riesgos. Ya no solamente se habla como años antes del 2011 de las Fuerzas Armadas, que ellos veían más tal vez la defensa nacional y no se centraban en lo que era la reducción de los riesgos. ¿Cómo está organizado el SINAGER? El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres está presidido por el presidente de la República. Su ente rector viene a ser la presidencia del Consejo de Ministros. Tiene como asesores al CENEPRED y al INDECI, cada uno con funciones diferentes. El CENEPRED se encarga de estimar, de prevenir, de reducir los riesgos y también de la reconstrucción. El INDECI, sin embargo, se va a encargar de prepararnos a nosotros ante alguna situación de emergencia. También el INDECI nos va a ayudar a nosotros a poder responder, o ellos van a ser los encargados de responder ante algún tipo de evento. Y también el INDECI se encarga de la rehabilitación post-desastre. En el ente ejecutor nos encontramos nosotros, dentro de los sectores. Nosotros somos el sector educación y por tanto nos encontramos, o tenemos el rol ejecutor. Dentro del rol financiero se encuentra el Ministerio de Economía y Finanzas, quien va a ser el encargado de designar el presupuesto a cada uno de estos entes ejecutores para que puedan integrar la gestión del riesgo de desastres. Y en el rol participativo nos encontramos todos nosotros como población. Se encuentran algunas ONGs y también algunas empresas del sector privado. El SINAGER en el sector educación. El Ministerio de Educación, indiscutiblemente, como les decía, es parte del Sistema Nacional de Riesgo de Desastres, del SINAGER. Pero ¿cómo es que nosotros pertenecemos al SINAGER? ¿Cómo nos organizamos? Para nosotros podernos organizar e ingresar al SINAGER, manejamos 2 modelos. El primero, que viene a ser la implementación de la Red Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Educación, que nosotros lo conocemos como la GIREDE. Para esta implementación, nosotros como Ministerio de Educación, como el sector educación, ¿qué hacemos? Primero, formamos las comisiones de gestión integral del riesgo de emergencias y desastres, que son denominadas las COGIREDES, a nivel regional, que está a cargo de las direcciones regionales de educación a nivel nacional. Ahora, también nosotros formamos la Comisión de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres de las UGELES. Y las instituciones educativas conforman la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres de las instituciones educativas. El segundo modelo viene a ser la conformación del voluntariado en gestión integral del riesgo de emergencias y desastres. Bien, el sector educación tiene, se rige en gestión del riesgo de desastres a través o a partir de la resolución de Secretaría General número 302 del año 2019. Con esta resolución se aprueba la norma técnica denominada Disposiciones para la implementación de la gestión del riesgo de emergencias y desastres. Esta resolución de Secretaría General se aprueba el 28 de diciembre del año 2019. ¿Cuál es el objetivo de esta resolución? Nos dice que es establecer disposiciones para orientar a las instancias de gestión educativa descentralizada para la ejecución de las acciones que garanticen la implementación e incorporación de la gestión del riesgo de emergencias y desastres en los instrumentos de gestión y planificación del sector educación. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Su ámbito de aplicación no es únicamente las instituciones educativas del sector público, sino también del sector privado.
¿Cómo está articulado el Ministerio de Educación? Nos dice el Ministerio de Educación, a nivel nacional, la máxima autoridad ministerial es, del Ministerio de Educación, lo va a asumir, el Ministerio de Educación. ¿A través de quién? A través de la ODENAGED. La ODENAGED va a ser aquella oficina que nos va a nosotros permitir intervenir a las instituciones educativas de diferentes maneras. Pero todo esto tiene un orden regular. Como les decía, el Ministerio de Educación, a partir de la ODENAGED, viene a ser la máxima autoridad. ¿Quién le va a seguir al Ministerio de Educación? Le va a seguir la Dirección Regional de Educación. Entonces, la Dirección Regional de Educación, juntamente con todo su equipo, va a tener la obligación de conformar ellos su propia comisión de gestión integral del riesgo de emergencias y desastres. Luego, debajo de la Dirección Regional de Educación, se encuentran las UGELs. Nos dice que a nivel local, las UGELs van a ser aquellas que van a garantizar la implementación de la programación de las actividades planificadas en cuestión de gestión del riesgo de desastres. Y finalmente tenemos a las instituciones educativas. Entonces, a nivel de institución educativa, yo les decía que se conforma la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres. También las instituciones educativas van a ser las encargadas de organizar y promover la participación de los estudiantes, de los docentes, de los padres de familia, en la conformación de las brigadas y de los voluntariados en gestión del riesgo de desastres y educación ambiental. Ahora, ¿cuáles son las estrategias transversales para la implementación de la gestión del riesgo de desastres en el sector educación? Nosotros como sector educación manejamos 4 estrategias. La primera, que viene a ser las modalidades de intervención para la implementación de la GIREDE en el sector educación. Para ello, esto se hace a través del programa presupuestal 068. ¿De qué se encarga este programa presupuestal 068? Año tras año, este programa presupuestal va identificando a las instituciones que se encuentran expuestas a algunos peligros, de acuerdo al sector donde éstas se vayan a encontrar. Entonces, las van priorizando y las van atendiendo de acuerdo a sus necesidades, pero necesidades que tienen que ver con la gestión del riesgo de desastres. Ahí nace la segunda estrategia, que viene a ser la implementación de dispositivos de seguridad. Entonces nos dice, el Minedu, a través de la ODENAGED, es el encargado de la implementación de las instituciones educativas priorizadas con dispositivos de seguridad. ¿Qué quiere decir? A través de su programa presupuestal 068, el Ministerio de Educación, ya una vez identificadas estas instituciones educativas que se encuentran expuestas a algún tipo de peligro, van a recibir dispositivos de seguridad que también posiblemente vayan a variar año tras año. Estos dispositivos pueden consistir en megáfonos, pueden consistir en luces de emergencia, en señaléticas, en camillas, en collarines. Son diferentes implementos de seguridad que nos van a permitir a nosotros poder responder como institución educativa ante la presencia de algún evento adverso. La tercera estrategia viene a ser el simulacro familiar multipeligro. El Ministerio de Educación, a través de las DRE y de las UGELs, se van a encargar de la organización, de la ejecución y de la evaluación de los simulacros familiares multipeligros ante emergencias y desastres en contexto de la pandemia por el COVID-19 en este año 2021. Y por último, la última estrategia viene a ser la educación comunitaria en GIREDE. El Ministerio de Educación, a través de la ODENAGED, va a diseñar y va a implementar acciones en materia de educación comunitaria. Y bien, eso sería el resumen respecto a la segunda sesión de este primer módulo.
Si bien podemos ver en el lado izquierdo que todavía nos falta tocar el tema del cambio climático, lo estamos dejando de lado, puesto que en la sesión número 1 se ha hablado de qué era el cambio climático, cómo es que el cambio climático estaba relacionado con la gestión del riesgo de desastres, cuáles iban a ser las consecuencias de este cambio climático dentro de la gestión del riesgo de desastres. Es por ello que ya lo estamos dejando de lado para tal vez ahora nosotros centrarnos en poder realizar nuestra práctica de esta segunda sesión. Para ello, nuevamente, yo voy a invitar a los que estamos presentes en esta sala a poder leer las preguntas que les vamos a presentar a continuación y poderlas responder si es que supieran o no supieran. De todas maneras, la participación es muy importante. Entonces, leemos juntos las preguntas. Si hubiera alguna persona que quisiera responder, activa su micrófono y lo hace. Bien, la primera pregunta nos dice, lee lo siguiente. Conformar mediante resolución directoral la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres de la institución educativa. Segundo, elaborar y o actualizar el plan de gestión del riesgo de desastres de la institución educativa articulado con el respectivo plan de gestión del riesgo de desastres de la UGEL de su jurisdicción. Lo que acabo de leer se encuentra contemplado en qué documento que se lista en estas alternativas. Maestra, buenas tardes. Sería en la resolución 302-2019. Gracias, maestro. Sí, es correcto, ¿no? En esa norma se detallan las responsabilidades que deben asumir las instituciones educativas. Entonces, la respuesta sería la resolución de Secretaría General número 302-2019 del Minedu. Ahora vamos a pasar a leer lo siguiente. La pregunta número 2 nos dice, en la institución educativa número 36.150, Nuestra Señora de Fátima de la provincia de Acobamba, se incorpora un nuevo director. Durante el desarrollo de un simulacro de sismo, el director percibe que los estudiantes que simulan ser rescatistas brindaron apoyo en primer lugar a sus compañeros de nacionalidad peruana, que presentan rasmillones en las rodillas, dejando de lado a 2 alumnos de nacionalidad venezolana que se encuentran atrapados entre el mobiliario. Al finalizar el simulacro, el director menciona lo siguiente: durante el rescate no debe hacerse ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. Los rescatistas deben dedicarse a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes. ¿A qué está haciendo mención el director? ¿A cuál de estos principios o tal vez es algún plan? Me parece el ¿Nadie? principio de neutralidad. Principio de imparcialidad. Gracias, maestra. Sí, se refiere al principio de imparcialidad. Debería no escuchar la clase. Estos principios se están detallando en el fascículo de esta sesión número 2 que está en el aula virtual. Son los principios que corresponden a la cruz roja y la media luna roja. El principio de imparcialidad nos dice lo que se menciona en este texto, que no debe hacerse ninguna distinción de nacionalidad, de raza, de religión, de condición social, ni credo político. ¿Cómo se debería de atender entonces a aquellas personas que lo necesitan? Se tiene que dar prioridad a los más urgentes. Entonces, para esta segunda pregunta, la respuesta sería el principio de imparcialidad. La tercera pregunta nos dice, en la institución educativa Manuel Escorza Torre, del distrito de Andabamba, provincia de Acobamba, se está desarrollando una charla sobre gestión del riesgo de desastres.
El director de la institución educativa pregunta al expositor, ¿a qué se refiere el conjunto de principios y normas humanitarias mínimas? Ya. Ya. Nos dice Ya, a qué se maestra. refiere el Aló, conjunto. ingeniera, No. Nos dice refiere a a qué las se normas de refiere el esfera. conjunto de principios y normas humanitarias mínimas. La B, Estamos hablando de las normas humanitarias. Maestra, es Entonces, en cuando nos habla, se refiere a las normas de esfera. exactamente, se refiere a las normas esfera. Hay que recordar que las normas esfera son un conjunto de principios y normas humanitarias mínimas en 4 ámbitos técnicos de la respuesta humanitaria. Ahí hablábamos del abastecimiento de agua, del saneamiento, hablábamos también de la seguridad alimentaria y la nutrición, hablábamos de salud y del alojamiento y asentamiento de las personas. Entonces se refiere a las normas esfera. Y por último, al decir, representan objetivos universales para ayudar a los adultos y a los niños a lograr el derecho a la vida con dignidad, comprenden la idea de que la educación es un derecho básico para todos. Nos referimos A las normas mínimas para la educación en situaciones de emergencia, INEI. INE. Correcto, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, eso ha sido todo respecto a esta segunda sesión del primer módulo. Si hubiera alguna pregunta, por favor, me la hacen llegar. En estos momentos voy a pasar también a revisar el chat por si hubiera alguna pregunta escrita ahí. No hay ninguna pregunta, ninguna consulta por parte de los que estamos presentes en esta sala. Bueno, en el chat dice facilítenos el PPT. El PPT va a estar colgado en el aula virtual en la sección que refiere a caja de herramientas. Ahí va a estar colgado el PPT, al igual que la grabación de esta videoconferencia. Bueno, si no hubiera ninguna pregunta, le daría el pase a la licenciada Elvia, por favor. Bien, ya que no hay preguntas en la sala, vamos a proceder a hacer un pequeño recorrido, solamente para ver hasta dónde ustedes han llegado en esta semana en el aula virtual. Bueno, acá nos están pidiendo el link de asistencia. En nuestro soporte está con problemas, por eso yo estoy como anfitrión en esta sala. Pero cualquier cosa está grabado, no se preocupen. Si no logra enviar el formulario de asistencia, pero como esta reunión se está grabando y acá se tiene, o sea, ustedes también cuando ingresan automáticamente ya aparecen, ¿no? Hay un listado y aparecen ahí. No se preocupen por la lista de asistencia. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla.
cosas que estoy haciendo. Un momentito. Acá. Ya. Bueno, he ingresado acá al curso, a la plataforma del curso virtual. Entonces voy a salirme y voy a entrar con el DNI de un profesor, de una profesora que me ha pasado por interno, ¿ya? Porque el mío, o sea, yo ingreso, a mí me parece vacío, ¿ya? Entonces voy a salir y voy a, como les digo, voy a ingresar con el acceso de otra persona. Ya, entonces me voy al Moodle. Voy a tener que ingresar nuevamente. A ver. Aula virtual UGEL Huancavelica. Yo puedo poner así también, ¿no? O plataforma virtual y ya me aparece. Solamente que no me está permitiendo. Ahorita voy a... Como lo he grabado mi ingreso, no me permite. ¿Qué hago? Bien, entonces voy a seguir con el mío. Maestra Elvia, Sí. a la parte superior hay una flechita para abajo, ahí ingrese y salga de esa sesión. Superior Ya. derecha, al lado de una imagen, ¿ve? Ah, ya, sí. A esa Gracias. flechita, Ah, sí, ahí sí. cierra Ah, esa ya. sesión. Cambiar, cerrar sesión. Ay, gracias, profesor. Ya, voy a entrar con el usuario de otra persona. Acá justamente me ha pasado por el interno. Ya, entonces voy a entrar con él. Ya. Wow. A veces, ay, Dios mío, creo que está viendo estos inconvenientes, ¿no? Cuando entramos una y varias veces más. A ver, nuevamente voy a intentar. A ver, 20, 0, 5. Maestra, en ese caso a mí también me ha pasado lo mismo. En Google no puedo entrar. Yo entro con la otra página de, no sé, de internet, con el símbolo de internet. Por esa Ya, parte yo ingreso. con el Explorer. Así es, mis. Ah, ya. Entonces yo también voy a hacer eso. Porque normal he estado ingresando y ahora otra vez. A ver. Ya está, ya. Ay, gracias a Dios. No voy a grabar. Ya, es de nuestra colega Berta que se encuentra en la sala también. Entonces, a ustedes, por ejemplo, cuando ingresen, si tienen ese inconveniente, hay que intentarlo otra vez, ¿no? A veces tenemos, bueno, pudo haber pasado lo que a mí, ¿no? Por ejemplo, acá la colega, entonces yo me voy acá, hago clic en fundamentos. Entonces acá podemos ver que ella ha completado el módulo 0, está al 100%, por eso ya tiene el check. Y acá que en el módulo 1 está en proceso, entonces ustedes todavía tienen para que terminen, ¿no? Entonces acá en el caso del foro ya ha marcado que ha completado en la sesión 1 de la misma manera. Ha subido sus actividades, ¿no? Acá se puede visualizar, está la actividad 1, la actividad 2, la videoconferencia de la semana pasada se encuentra acá, ustedes pueden acceder, ¿ya? Ahora en el comprueba también ha
desarrollado el cuestionario. Ahora pasa a la sesión 2. Están las normas y lineamientos de la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático internacional, nacional y del sector. La parte de identifica, en este caso el foro, ya cumplió con esa tarea, analiza, ¿no? En la sesión 2 también ha leído. Luego en el ejercita y propone. La videoconferencia también está. Ya, entonces la actividad, lo que le está faltando subir es estas tareas. La actividad 1 de la sesión 2, ya, del módulo 1. Y también le está faltando la actividad 2, ya. Entonces son 2 actividades que ustedes esas la encuentran en su plan de gestión del riesgo. Entonces no son, por ejemplo, si yo abro acá, me dice actividad 1 de la sesión 1, a ver qué cosas. Ya, acá lo estoy bajando para visualizar qué es. Es el croquis de peligro de la institución educativa. Si tal vez tienen alguna dificultad, entonces cuando nosotros hablamos de peligros, de todas maneras nos referimos a los efectos de la naturaleza que puedan darse, ¿no? Cuando hablamos pues de estos peligros naturales. Entonces, acá lo ha tomado seguramente con el Google Maps o también se puede hacer con Scale. Con el Scale es una toma satelital prácticamente y acá se puede visualizar la institución educativa. Entonces, lo único que va a hacer, porque también se les ha facilitado, es poner los símbolos de los posibles peligros que se puedan dar. Entonces, ahí pide croquis de peligro, ¿ya? Entendamos de que peligros son las amenazas, ¿no?, que puedan darse en un determinado lugar, así como las lluvias, los huaicos, las heladas, las lluvias intensas, vientos fuertes, ¿ya? Entonces, acá lo que sí ha puesto, por ejemplo, si en el caso de las heladas no se va a ir para afuera, ¿no? Seguramente esta simbología es en el caso de un sismo. En el caso de heladas, lo que van a hacer en un posible retorno ya presencial, pero ahora ya muchas instituciones están trabajando de manera semipresencial, ¿no? Entonces van a ingresar dentro. Ahora, en el caso de las lluvias, si hay riesgo de inundación, no quedarse también dentro de la institución, sino retirarse a un lugar seguro y así, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes hacen sus señalizaciones, ¿no? Pero esto teniendo en cuenta los peligros que se dan, ¿ya? Entonces, incluso debajo, aquí indica cómo se elabora el croquis de peligro de la institución educativa, ¿no? Entonces, aquí le está indicando, ¿ya? Entonces, está bien, bien fácil. Eso, otro. Ya, esto estaría faltando. Regreso. Ahí debía haber puesto flechita para atrás. Bueno, voy. La actividad 2. La actividad 2 de la sesión 2. Ya, es la elaboración del cuadro estadístico de la institución educativa, ¿no? Donde solicitan poner el número de estudiantes, número, bueno, con necesidades, docentes, etcétera. Creo que acá no hay ningún inconveniente, ¿sí? Entonces creo que eso sería todo al respecto. Ahora, ya, entonces, una vez termina y agrega la entrega, ¿no? Aquí también hay foros, ¿no? Esos foros, creo que me he pasado, donde se debe responder, participar. A ver, vamos a leer una participación en el foro. Ya,
Por ejemplo, nuestro colega Joaquín Romero Riveros dice, ¿no? ¿Cuáles son los fenómenos recurrentes que se observan y que afectan a las comunidades educativas? ¿Qué representan estos fenómenos para las comunidades educativas? Entonces ya ha respondido, ¿no? Todos estos fenómenos en especial representan riesgos socioeconómicos y problemas de aprendizaje en los estudiantes, ya que generan desestabilidad emocional en la formación integral de cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Y solamente eso se sube y ya tenemos. Entonces, solamente indicarles de que esta semana terminamos con el módulo 1. Ya debemos llegar acá en este módulo al 100%. Acá podemos visualizar que estamos en el 69, porque solo faltan las actividades. A partir del día lunes, desde las 0 horas, ya va a estar habilitado el módulo 2. Entonces, en este módulo 2 se va a poder igualito desarrollar la sesión 3 sería, ¿no? La sesión 3 y la sesión 4. Por si acaso, una de las actividades en la sesión 3 es llenar la ficha ICIE. Entonces, ustedes ya tienen esa ficha ICIE, ¿no? Inclusive a las instituciones educativas priorizadas en el PREVAED se les ha solicitado. Entonces, es una ficha para hacer la evaluación de la parte estructural, físico-funcional, funcional organizativo, ¿no? De la institución educativa y el entorno, ¿ya? Hay una persona que quiere participar, creo. Le vamos a dar el pase. Janet. Licenciada, buenas tardes. Colegas, muy buenas Buenas tardes. Con cada tardes. uno de ustedes. Licenciada, quería consultarle algo. Por ejemplo, yo ya he terminado el módulo 1, ¿no? Entonces, en el módulo 1, a mí me salía solo de avance 46%. Sin embargo, yo ya había culminado con todo. Pero después de tanto ahí, poder, viendo, explorando un poquito, no sé si estará bien lo que hice, pero lo puse check a su arribita, no sé, o porque no me salía el 100%. Cuando lo puse ese check, recién me salió 100%. No sé si estará bien o... Sí. Efectivamente, está bien, maestra, porque ¿qué sucede? Nosotros mismos tenemos que hacer el check. Entonces pone el check y le sale ya al 100%. A veces cuando no colocamos, entonces queda ahí. ¿Ya? Ah, ya, Entonces sí, licenciada, poniéndole gracias más check. bien por... Ajá, Ya. gracias, licenciada, porque pensé que no se había otra actividad y no se estaba buscando y no tenía dificultad en esa parte. Ya. No, no hay Gracias de todas problema. maneras. A ver, si hubiese alguna otra pregunta, ya. Bueno, solamente creo que acá ya les han respondido a la pregunta que habían hecho. Para poder ingresar al aula virtual o al curso virtual del PREVAED, lo tienen que hacer con su usuario, su DNI y también su contraseña es su DNI. Ahora, si ustedes quieren cambiarlo, lo pueden cambiar su contraseña, ¿no? No, eso depende de ustedes. Porque al inicio se les ha creado con su DNI, ¿ya? Entonces, eso sería todo, creo, por hoy, ¿no? ¿O hay alguna pregunta más? Maestra, buenas tardes. ¿Me permite? Sí, maestra, adelante. Yo quería tal vez hacer alguna indicación al respecto que la maestra que nos ha antecedido acerca del check. La semana pasada en la asistencia, el joven Jorge Luis, ya, él dijo que él incluso entró con mi usuario para ver que yo no podía avanzar. Entonces, yo pienso que lo correcto sería de que salga solito el check verde. ¿Por qué? Porque hay actividades que lo tienen que revisar ustedes. Entonces, ¿qué va a pasar si yo hago el check? Va a ser que como si ya mi trabajo hubiera estado revisado. Y creo que no sería lo correcto. El avance sí se sale periódicamente, el porcentaje que estás trabajando, pero
No estoy de acuerdo con lo que hagamos el cheque verde para decir que ya hemos hecho al 100% desde mi punto de vista, maestra. Gracias. Sí, efectivamente, lo que aquí... Maestra, Ya, siga a ver, a ver. licenciada Elvia, disculpe, si me deja responder sobre la duda de la maestra. Ah, ya, sigue, Sí, es sigue, Jorge cierto que Luis. estuvo comunicando. En el módulo 0 estaba el inconveniente. El módulo 0 no está condicionado a ningún tipo de avance porque es un tema introductorio. ¿Ya? Y los demás módulos sí están programados para que cuando le den clic por ejemplo, en el PDF que van a descargar en los fascículos, se ponga automáticamente el check. Ya, pero en el módulo 0 eso no va a aparecer, ya que es un módulo introductorio. Ya no es como una obligación. En cambio, en los demás módulos, contando en el 1, el 2 y el 3, ahí sí es de manera obligatoria. Y para el revisado de las actividades también va a haber una nota. De acuerdo a esa nota se les va a responder, pero ¿por qué se Licenciada, pone el check? disculpe que le Porque ya corte. envió la actividad, más no revisado todavía. La nota recién le va a salir cuando ya lo revisen los ingenieros. Así es, maestra. Sí, ¿alguien quería intervenir, por favor? Creo que ya todo está claro, maestra. Ya. Bueno, yo también sí, justamente iba a recalcar con respecto a ello, ¿no? Licenciada, Acá puede disculpe, aparecer lo de que que pasa es que, por nosotros... ejemplo, yo ya había terminado todo, incluso está enviado los Words, y entonces en eso me salía por calificar, ¿no? Pero no, del mío no salía licenciada así al 100%, solo me salía 46%. Mm, Ya, ya. Lo que de todas maneras iba a complementar era, ¿no? De que puede salirle acá el avance, puede llegar al 100%, pero faltaría la calificación. Entonces, nosotros estamos haciendo estas calificaciones prácticamente el fin de semana, ¿ya? Entonces ya ustedes van a tener las notas respectivas, o sea, no se preocupen. Simple y llanamente acá pues va a aparecer cuánto usted está avanzando, pero todavía no le está saliendo la nota que corresponde, ¿no? A las actividades que se ha dejado, ¿ya? Solamente eso. Bueno, si no hay alguna otra interrogante, bueno, acá dice en módulo 1 no está programado. ¿A qué se refiere, maestra Esther? Allá. No, por eso, como les decía, es el avance, al 100% va a salir el avance del trabajo, de lo que ustedes estén haciendo, ¿no es cierto? Ustedes mismos están controlando qué cosa les falta, ¿no? Pero la nota todavía no, porque se tiene que revisar las actividades, ¿ya? Se tiene que revisar las actividades. O sea, lo pendiente sería la revisión de las actividades. Ya, gracias. ¿Alguna otra participación? Ya, dice, realizó todo y tenía que poner el check en las actividades. Claro, yo subo mis actividades y ya subo como concluido, ¿no es cierto? Ya, maestros, para dejarles respirar un poco, porque nosotros también nos encontramos en otra reunión, estamos en 2 reuniones paralelas, ya no sabemos ya con qué estar atentos a ello. Creo que si no hubiese más preguntas, ya aquí dice, mi persona tampoco marcó el check, pero no, yo les aconsejo que sí marquen el check, ¿no? Entonces, si usted ha visto que ya terminó, marque check. Si no, o prácticamente va a quedar como que no ha avanzado y no le va a permitir ingresar al siguiente módulo,
en este caso al módulo 2, ¿no? ¿Ya? Entonces sería así. Ok. Para aclararles, colegas, miren, ciertamente nosotros hemos programado las actividades a partir de las 2:15, pero estamos iniciando el trabajo a las 2:30. En algunos sé que esto crea un poco de malestar. ¿Qué pasa? Todos deberíamos ser así, ¿no? Entonces, ingresar a las 2:15 y a las 2:15 debemos comenzar, ¿ya? Pero nuestra programación en el trabajo está de 2:30 como límite, horario límite a las 4 de la tarde. Si terminamos antes, a muy buena hora, terminamos antes. Pero 2:30 en punto debemos iniciar. ¿Por qué? Sabemos que muchos tenemos un horario de almuerzo, una cosita que nos retrasa. Entonces, desde las 2:15 está abierto en este caso, el Zoom, ¿ya? Entonces, ustedes ya pueden estar accediendo. Damos inicio 2:30 en punto, ¿sí? Entonces, todos los viernes hasta terminar nuestro módulo. Nuevamente, el módulo 2 se inicia desde el lunes 20 en horas de la madrugada. Ya hoy no hay link de asistencia, pero automáticamente cuando ustedes ingresan, aparecen ya registrados en el sistema. No se preocupen. ¿Ya? Ya, maestros. Entonces, desearles a cada uno de ustedes que tengan un buen fin de semana, ¿no? Y nos estaremos volviendo a conectar el día viernes. Ingresen desde las 2:15 a las 2:30, damos por inicio nuestra actividad. Cualquier consulta iremos absolviendo, ¿ya? Entonces terminen con sus exámenes. Y por favor pedirles a los directores de las instituciones educativas que están priorizadas en el PREVAED. Se está dando por inicio la entrega de los dispositivos de seguridad, ¿no? Pero aquellos que no han presentado sus documentos, lamentablemente, se van a quedar para después. Entonces, ¿por qué? Un documento esencial para que cuente con el dispositivo de seguridad son las fichas ICIE, ¿ya? Porque es la evaluación de riesgo de la institución educativa. Si yo, por ejemplo, no tengo esa evaluación, entonces ¿yo dónde voy a colocar incluso mis señalizaciones? ¿Dónde voy a, o para qué yo voy a utilizar mis megáfonos, mis botiquines, mis pinturas, ¿no? De reunión, mis cintas antideslizantes, mis luces de emergencia, todo ello, ¿ya? Además, comuniquen también a sus colegas que deben participar de este curso, ¿ya? Les agradezco, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes.